cree que los ordenadores y la tecnología tendrían el potencial de nos libertar de la tiranía de la plata, del material, y liberar la humanidad para una vida espiritual productiva y más feliz. No sé si veo una correspondencia directa entre el computador y un mayor grado de libertad. Creo que en general eh, hoy muchas tareas que hacíamos de manera mucho más manual, es posible automatizarlas, eh, desde los alimentos que comemos hasta la limpieza en el hogar. O sea, hay muchas tareas que se pueden hacer gracias a los avances científicos de maneras que demandan mucho menor tiempo y energía. Creo que eso sí representa una oportunidad de disponer el tiempo para otras cosas. Pero paradójicamente, uno escucha, yo lo escucho y me pasa también, que parece que cada vez tenemos menos tiempo. Porque así como se simplifican ciertas tareas, también aparecen otras en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que la voluntad de dedicarnos a la vida espiritual es una autodeterminación. O sea, no va a haber nunca, si uno espera las condiciones ideales, posiblemente nunca sucedan. Uno es quien ordena las prioridades en su vida, ¿no? Como ese ejemplo de que primero yo lo he visto muchas veces, primero hay que poner las piedras grandes, después las medianas y después las pequeñas. Bueno, en nuestro caso, por lo menos para quienes hemos elegido el camino de CAF, o sea, seguir un camino espiritual, tratamos de poner esa prioridad. Es decir, lo espiritual, por otra parte, creo que vale la pena aclarar, no es algo separado del resto. En realidad, lo espiritual podríamos decir que es una actitud frente a la vida. Es decir, yo no necesito un tiempo especial para ser espiritual o para hacer una vida espiritual. Lo que necesito es vivir espiritualmente todo lo que hago, desde hacer una comida hasta mi trabajo, cualquiera sea que el trabajo que uno haga, hasta mis relaciones, mi familia. Por supuesto que para lograr eso, para poder espiritualizar la vida, en CAF tenemos un método, como usted mencionó, Dulce. Es decir, herramientas que nos permiten generar las habilidades, los criterios para poder espiritualizar, ¿no? Es decir, necesitamos espacios de meditación, de detención, donde realmente nosotros podamos tomar contacto con nosotros mismos, con lo que nos sucede, con las decisiones importantes de nuestra vida. Ese espacio lo llamamos meditación o espacios de detención u oración. Tenemos espacios de estudio, justamente hablando de que estamos en un permanente aprendizaje. Nosotros tenemos espacios de estudio donde también alimentamos nuestra mente con las ideas espirituales o con buenos libros. Tenemos espacios de relación y por supuesto trabajamos y hacemos todo lo que un ser humano tiene que hacer. Por eso vuelvo a insistir, yo creo que no hay un tiempo para la vida espiritual específico. Hay que reordenar, uno tiene que reordenar su vida, por supuesto, creando ese equilibrio del que hablábamos, que es un equilibrio dinámico, no es como una cosa estática, sino que es algo que se va adaptando, que va fluyendo con las necesidades y con los momentos, pero que tiene ese enfoque, ¿no? El enfoque puesto en la espiritualidad, en el trabajo sobre la conciencia, ¿no? Creo que esa es un poco la tónica que tratamos de llevar adelante en CAF y que
nuevamente, la tecnología puede ser un factor de ayuda, ¿no? Puede ser un factor de ayuda para aliviarnos quizás de algunas cosas, pero lo determinante es nuestra actitud, nuestra elección de hacia dónde orientamos nuestra vida y nuestros esfuerzos.